Bien, 10 de la mañana, 39 minutos, y ya tenemos en línea a Matías Di Stéfano. Hacía desde enero, febrero, por ahí, que teníamos pendiente una nota con él, pero bueno, cuando uno insiste, logra las cosas, ¿no? Matías Di Stéfano, muy buenos días, bienvenidos a la mañana de todos, FM Libertad, Wheelwright. Mónica Polidoro te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme. Bien, no, gracias a vos por tu tiempo, porque sabemos que estás sumamente ocupado. Matías, ahora un poquito más libre, ahora un digamos. poquito más libre, ¿no? Bueno, sabemos que estás recién llegadito. Bueno, Matías, mira, tengo 3 preguntas nada más para hacerte, porque, bueno, es tan amplio el tema. Y si no, no nos va a alcanzar la mañana, ni el teléfono, ni nada. Pero antes de esas preguntas, me parece interesante. Hay mucha gente que te conoce, ¿no? Que sabe lo que haces. Y hay otras personas que me decían, Mónica, Matías Di Stéfano, ¿qué pusiste en el Facebook? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿No? Y entonces, más o menos para presentarte, ¿no? Para decir que, como te presentábamos, ¿no? Que estamos viviendo una era muy convulsionada. Y hay muchas personas que están trabajando, que estamos trabajando para poder revertir esa situación. Muchos lo hacen desde el lugar político, desde el lugar social, desde el lugar económico. Y hay otras personas que lo hacen desde la espiritualidad, ¿no? Y creo que de eso se trata. Explicar quién es Matías Di Stéfano, este chico, este joven que nació en el año 1987 y que por ahí muchas mamás saben de sus hijos cuando les dicen que son superactivos, hiperactivos. Tenés un chico muy hiperactivo y creo que algo así le pasaba a tu mamá, ¿no? ¿Cómo se llama tu mamá? Sí, Claudia. Claudia. Algo así le pasaba a Claudia, ¿no? Y después este chico, le quedaban grandes las escuelas y los lugares donde iba a aprender, y en el futuro supimos que de lo que se trata, ¿no? De ser un chico índigo. ¿Cómo te presentás, Matías? Te escuchamos. Bueno, para englobar con lo que dijiste recién, yo creo que la base está ahí justamente en hacer un cambio de conciencia desde el espíritu, debido a que nosotros somos, en cierta forma, espíritus que estamos acá experimentando como humanos, ¿no? No es al revés, no somos humanos queriendo ser espirituales. Entonces, lo que a muchos de nosotros nos está pasando hoy en día, como cambio social, político, económico, en todos los aspectos que estamos viviendo, es porque nuestro interior, nuestro ser, desde niños, ya está, en cierta forma, reclamándonos esa reconexión que nos olvidamos, por la cual vinimos a este planeta, por la cual hemos nacido, ¿no? La coherencia con la evolución, la coherencia con la vida real que hemos elegido vivir, y por eso mismo estamos todos tratando desde diferentes ámbitos, ya sean religiosos o no, cambiar un poquito la conciencia de por qué estamos acá. Y yo personalmente, como muchos y muchísimos niños y jóvenes que hemos nacido en los últimos 20 a 30 años, hemos nacido en un periodo en el que, por suerte o por la gracia del universo, el planeta se está abriendo y cambiando a poder escuchar y a poder permitirse a darnos un gran cambio. Entonces, hemos nacido ya con una conciencia mucho más abierta de saber que esto que estamos viviendo no es exactamente lo real, y que esto que existe acá lo podemos cambiar siempre que querramos. Entonces eso nos hizo, en cierta forma, una generación diferente, que es la que se llama generación índigo, que índigo es debido a que se han hecho estudios en Rusia sobre la energía frecuencial humana, sacando unas fotografías en las cuales la energía del cuerpo se va determinando por colores. Entonces, es lo que la gente que ve le llama aura, sí, pero que también se puede llamar campo electromagnético o frecuencial. Entonces, ese campo fue fotografiado, y a partir de los años 80, 87, hubo un incremento de color índigo, que es un azul violeta. Entonces, esta frecuencia determinó una característica de una generación, no de niños específicamente, sino de una generación global, en la que muchos niños empezaban a pensar diferente y a ver el mundo desde un modo holístico y no concentrado en un solo punto, ¿no? Sino podían ver la relación entre todo y veían en cierta forma que lo que estamos haciendo como realidad no nos lleva a ningún lugar, solamente una experiencia más, y que esto hay que transformarlo.
pero no se sabe cómo. Entonces, Claro. como no se sabe cómo y los niños están un poco alterados, destruyen la escuela, la casa y hacen todo el caos posible a su alrededor, perdiendo el sentido de lo que creamos como sociedad. Claro. Claro, esto en las casas, en el hogar, es como que, ¿qué le pasa a este chico que ya no acata órdenes, no sabe qué hacer de su vida? Y empiezan todos esos replanteos, ¿no? De esta juventud está perdida o están todos locos y demás. Pero en realidad, bueno, en mi caso lo que pasó, como a muchos otros niños, es que yo no me veía parte de esa sociedad, analizaba la sociedad y a las personas que estaban a mi alrededor como si yo fuera un explorador intergaláctico, anotando como los humanos son así, los humanos se pelean por cosas tontas, o sea, siempre anotado, veía las cosas como si estuviese analizándolo como desde afuera, hasta que a los 17 o 18 años recién me di cuenta de que era humano también. Entonces ahí me asusté un poco, pero también empezó mi responsabilidad, que era experimentarlo acá. Y mi mamá siempre me apoyó en esto, no por creer, no por creer en todo esto, porque en mi familia eran ateos o cristianos no practicantes, entonces no tenían ni idea de lo que yo estaba hablando, de lo que a mí me pasaba, de lo que yo experimentaba, hablaba, recordaba, de lo que podrían llamar dones también, que en realidad es solamente una capacidad innata de cualquier humano, pero que la cultura ha apagado, ¿no? Que la escuela ha hecho dormir, que son las capacidades de la creación interna, de la conexión con el todo, y yo lo mantuve despierto, ¿no? Matías, ¿cómo fue el tema de tus guías, por ejemplo? Claro, esos amigos invisibles, que hay muchos chicos que tienen esos amigos invisibles y que por ahí le dicen a la mamá, estuve hablando con fulano, mengano. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste? Yo desde los 3 años, que es cuando ya tengo unos recuerdos todavía vívidos, desde los 3 años siempre he tenido apoyo de otros seres que estaban alrededor. Claro, todo el mundo los llamaba amigos imaginarios, en realidad imaginarios no eran, porque ellos me enseñaban un montón de cosas, me enseñaban palabras nuevas, me ayudaban con las tareas en el colegio. Entonces había una ida y vuelta en el que yo aprendía muchísimas cosas, me enseñaban cómo tratar a las personas, cómo respetar a los animales, aprendía muchísimas cosas, ¿no? Después los fui viendo como elementales, que serían hadas, después los fui viendo como ángeles, hasta que los pude ver con la forma que realmente eran, que era como otro ser, como yo, simplemente que había elegido no nacer. Esa era la única diferencia que nos separaba, ¿no? Yo había elegido nacer y ellos habían elegido no nacer. Y hay muchos niños que tienen contacto con esos otros amigos que eligieron no nacer, pero que eligieron ayudarnos en esta experiencia de vivir. Y bueno, yo hablaba todo el tiempo con ellos y es algo que normalmente los niños pierden a partir de los 4 años, porque empiezan a sociabilizarse, empiezan a tener contacto con otras personas y demás. Pero en mi caso, debido a mi tarea en la vida, a esto que estoy haciendo hoy en día, no perdí ese contacto, lo necesité siempre. Entonces, por más que tenía amigos y me relacionaba en la escuela y demás, yo seguía hablando con ellos como si nada, en la adolescencia y ahora mismo también. Bien. Matías, después de presentarte más o menos para aquellos que no te conocen, tengo estas 3 preguntas, ¿no? Que tienen que ver con la energía, que hablamos mucho de la energía, pero por ahí es como que no se entiende demasiado qué es esa energía, esto de que tiene que ver con el universo, de que el universo tiene un propósito y que también un para qué y por qué estamos en esta vida. Sí, para empezar, con relación a la energía, sí que es muy común decir, ¿qué es eso de la energía? Cuando uno trabaja con energías, o no, que parece muy raro porque dicen no se ve, no se puede comprobar, ¿no? Porque no se puede ver. Pero sin embargo, en realidad es exactamente lo mismo, para humanizarlo mucho al día de hoy, es exactamente lo mismo que hablar del Bluetooth o Wi-Fi, ¿no? O sea, tampoco se ve la información que pasa por el ambiente, pero sin embargo las ondas de frecuencia llevan constantemente la información de un teléfono a otro, de una computadora a otra, ¿no? Los satélites y demás, y esa información y esa energía está ahí en el medio, ¿no? Por ondas.
Sí. Entonces, el universo, partiendo de la base, que es algo que en la escuela se enseña, el universo está constituido por átomos, por frecuencias, ¿no? Y todo eso constituye energía. Los electrones movilizándose, los protones, los neutrones, los átomos generan energía. Y todo lo que existe es una constitución atómica. Por lo tanto, cualquier cosa que existe tiene energía. Si uno sabe que esa energía está ahí constantemente, en cualquier cosa, incluso en lo que no vemos, que es el oxígeno, el aire que está a nuestro alrededor, que parece que no está, pero está todo lleno, si uno reconoce que yo soy parte de esa creación atómica, entonces puedo utilizar también las bases de esa energía atómica, ¿sí? De esa energía atómica desde mi propia energía. Por lo tanto, lo que ancestralmente se enseñaba era cómo mi energía podía modificar la energía que estaba a mi alrededor, y cómo el alrededor podía modificar mi interior también. ¿Y cómo haces, ¿sí?, para encontrarte con tu energía? ¿Cómo haces para descubrir que vos podés cambiar las cosas que querés cambiar? Eso implica obviamente hacer un cambio de perspectiva de nuestras creencias, ¿no? Porque nosotros hoy en día tenemos una percepción del universo muy lineal, tenemos una percepción de la vida muy lineal. Esto me pasó, pero no se ponen a pensar por qué me pasó, qué fue lo que yo hice o generé para que esto sucediera, ¿no? Porque nos han enseñado que las cosas que pasan, pasan, y lo pasado ya pasó y lo futuro no se sabe. Entonces, como estamos muy cegados por la vida diaria, por el esfuerzo de trabajar, de pagar los impuestos, de centrarnos en las creencias viejas y demás, estamos condicionados por todo el medio que nos rodea, nos olvidamos de sentir lo que realmente tenemos en nuestro interior, que son esas sensaciones, esas emociones que nos hacen a veces encender la lamparita de decir, ya entiendo por qué me pasa esto, o pensar las cosas de un punto diferente, cambiar ¿cómo se diría? La perspectiva, cambiar la perspectiva de lo que estamos observando, de lo que estamos viendo, para entender cómo yo estoy creando todo lo que está a mi alrededor. Yo les propongo a la gente ver su vida como si fuera una película, desde afuera, para que puedan ver todos los nexos, todos los links, ¿no?, de conexión de esa energía que va modificando nuestra realidad constantemente. Ahora, si yo puedo cambiar esa perspectiva, si yo puedo decir, ahora entiendo que todo lo que hay a mi alrededor, lo que yo hago en mi vida, yo lo creo, no es algo que me pasa, sino que es algo que yo creo para poder aprender. Entonces desde mi intención y voluntad, puedo también modificar los resultados de lo que sucede. Lo cual no significa que egoístamente yo puedo decir, bueno, yo quiero tener un auto, entonces de repente creo un auto porque tengo ganas de crear un auto. Sino que significa que yo tengo la capacidad de redireccionar los resultados de mi vida aprendiendo sobre cómo yo soy el creador de esas situaciones. ¿Sí? Para esto obviamente hay que cambiar la perspectiva y eliminar, en cierta forma, no eliminar, sino dejar un momento a un lado todos los preconceptos que tenemos, que es lo más difícil en realidad. Seguro. Dejar de lado los preconceptos y las creencias que tenemos para poder entender de que todo lo que está a nuestro alrededor es algo que nosotros mismos creamos. ¿Vos ya entendiste, conocés a muchas personas o algunas personas que ya saben para qué están en esta vida? Sí, muchísimas personas. Y la mayoría de esas personas que lo reconocen o lo saben, no la han pasado muy bien. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces uno piensa de que un camino espiritual, que a mí me gusta llamarla espiritual porque hay un preconcepto con la palabra espiritual. Sí, es cierto. Yo diría un camino de conciencia. Cuando uno elige un camino de conciencia plena en la que se da cuenta de cuál es su propósito y lo empieza a realizar, de repente empiezan a caerse todas las estructuras. Y al caerse todas las estructuras, yo me tengo que animar a que esas estructuras se caigan. A que se caigan las creencias que yo tenía sobre la gente que tengo a mi alrededor, sobre los sistemas, sobre mi trabajo. Y muchas de esas personas han perdido su trabajo, han perdido amistades, la han pasado muy mal. ¿Y por qué es esto? Porque un camino de iluminación corresponde también a un camino de iluminación de su propia oscuridad. Entonces, no podemos rechazar tampoco
el tener un proceso fuerte en esto, ¿no? Entonces, muchas veces la comodidad del sistema en el que vivimos y que han creado para nosotros hace que cuando nos damos cuenta de nuestra propia capacidad en la vida, tengamos tanto miedo de soltar la comodidad de lo que hemos creado, ¿sí? Que terminamos haciendo siempre lo mismo. Entonces yo los invito a animar a lanzarse, a hacer algo diferente a lo que están acostumbrados a hacer para realmente poder encontrar esto. ¿Y mucha gente lo ha hecho y vive los resultados después, porque es como atravesar un pantano de hielo, ¿no? Que hay que romper todas las estructuras para después llegar a un océano de posibilidades. ¿Y cómo se comienza ese cambio, Matías? ¿Cómo se comienza? Claro, si alguien te está escuchando en estos momentos y dice, yo necesito ese cambio, ¿cómo empezar? Bueno, hay muchas formas en realidad, ¿no? Pero yo opto por una que es muy sencilla y que para las personas que les cuesta muchísimo cambiar su entorno, no pueden o no pueden hacer un cambio repentino o nada por el estilo, es ir cambiando donde está, o es ir ofreciéndole el cambio a donde está todo nuestro potencial. Todo nuestro potencial está en el ADN. Nosotros somos seres con muchísimo potencial, pero que la sociedad y la cultura nos ha adormecido por una cuestión de una necesidad económica, política y demás. No significa que la gente lo haga a propósito a esto, sino que realmente pasó por algo natural, que lo necesitábamos y entonces estamos dormidos haciendo cosas que otros quieren que hagamos. Pero tenemos mucho potencial y ese potencial está en nuestro ADN, que es la clave de todo lo que somos, digamos. Entonces, yo hago esta relación. El ADN está en la sangre, ¿sí? En todo el cuerpo. La sangre es el producto de lo que comemos, ¿sí? Es decir, que lo que comemos es lo que somos, porque cuando uno se alimenta, ¿sí? Está creando la sangre que le da vida a ese ADN. Bien. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es que si lo que queremos tener es más claridad, lo que necesitamos es más luz. Por lo tanto, para poder activar la luz de nuestro ADN, lo que tenemos que hacer es comer más luz. La pregunta es cómo se come luz, ¿no? No, a ese terreno te quería llevar, ¿no? Cuando vos hablabas de cambio, de cambiar, había que empezar con las cuestiones que para nosotros son mínimas, que tiene que ver con la alimentación, por ejemplo, con tomar agua. Todo está relacionado con algo muy sencillo, no es muy complejo en el universo. No, es cierto. Entonces, la base es ¿qué comemos? Y la intención es comer más luz si nuestro objetivo es querer darle claridad a nuestra vida, ¿no? Si nuestro objetivo es vivir una vida cómoda según lo que el sistema nos creó, porque hay mucha gente que lo necesita así y está perfecto, o sea, no hay ningún problema con eso, ¿no? Pues acá lo último que queremos es presionar a la gente a que haga algo que no quiere. Entonces, las personas que realmente quieren o están buscando iluminarse necesitan más luz. Por eso mismo, consumir más luz para que la sangre se transforme en luz y el ADN se ilumine y nuestro potencial se active, porque va a haber claridad, es consumir más luz. Y consumir más luz significa tener la luz directa de la fotosíntesis. Por eso es importante comer muchas semillas y frutas. Los alimentos de la tierra. Los alimentos de la tierra en relación a las plantas, ¿no? Pero básicamente no significa dejar de comer carne, ¿sí? Sino que significa poner en nuestra dieta más frutas y semillas. ¿Y con esto se puede ir viendo que naturalmente, con el tiempo, nuestro propio cuerpo va a ir dejando las carnes, porque la carne es muy densa para nuestra sangre, ¿sí? Es buena en un periodo de nuestra vida, pero no para siempre, ¿no? Después se convierte en un impedimento para nuestro desarrollo, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a ese punto de, mi cuerpo no necesita más carne, ¿sí? Entonces empezamos con la iluminación de la sangre, la renovación de la sangre. Esto lo que hace es empezar a darle claridad a nuestro potencial, pero después lo tenemos que reoxigenar, por eso la respiración es muy importante. El cómo respiramos. No sé si lo habrán notado cuando uno se pone un poco histérico que le dicen respira profundo. Sí, ¿no? seguro, sí. ¿Eso por qué? Porque la forma en que la luz llega a nuestra sangre también es a través de la respiración, debido a que la luz que está en el ambiente, que algunas personas llaman prana, ¿sí? Que es cuando es de día o al atardecer que hay esa claridad muy bonita, ¿no? En el ambiente, esa es toda energía.
y esa energía está impregnada en el oxígeno. Entonces, cuando respiramos profundamente, si lo respiramos conscientemente, sabiendo que estamos como si saboreáramos el oxígeno, ¿sí? Cuando hacemos esto, estamos también reoxigenando la sangre para darle claridad y equilibrio a nuestro... Estábamos en un tema, Matías, todo el tema es interesante, ¿no? Y tiene que ver con la relación de nuestro cuerpo con el sistema universal, ¿no? De eso Sí. estábamos hablando cuando hablábamos de los alimentos, precisamente. Contanos un poco esa relación del sistema universal con el sistema humano, digo, corazón. ¿Viste ese tema de los chakras, que por Sí, ahí se habla sí. mucho, ¿no? Pecho, corazón, estómago, intestinos, bueno... Sí, yo venía hablando de esto últimamente para que reconozcamos también cómo cambiando nosotros, en nuestro cuerpo, estamos colaborando con el cambio de la Tierra. Porque podemos empezar cuando uno dice, para cambiar el mundo, sí, hay que empezar por dentro, por el interior. Entonces, yo sí me preguntaba, bueno, pero ¿de qué manera realmente estoy ayudando al planeta? Que es lo que yo quiero ayudar. ¿Cómo estoy ayudando al planeta si me estoy ayudando a mí mismo solamente, ¿no? Entonces, cuando recibiendo información respecto a este tema, lo que pude ver es que el humano, nosotros como cuerpos, no somos seres que vivimos arriba de un planeta, sino que somos seres, individuos, o una especie que vive, que es el planeta también, ¿sí? No somos cosas que viven arriba, sino que somos el planeta también. Entonces, todo cambio que hacemos en nuestro interior es también un cambio en el interior de la Tierra, ¿sí? Por eso, lo que primero tenemos que entender es que nosotros en nuestro cuerpo estamos constituidos por energía, más allá de la materia. La materia es energía en estado denso, sólido, podemos decirle para que se entienda así muy por arriba. Entonces, nosotros estamos compuestos por centros fundamentales de energía, que son como átomos grandes de energías que van girando y generando energía constantemente. Los hindúes a esto le llaman la rueda, ¿sí? Las ruedas energéticas, que en hindú, en sánscrito, en la lengua de la India, se dice chakra, ¿sí? Entonces, mucha gente habla de los chakras. Para que se pueda entender qué son los chakras, son ruedas de energía atómica que están dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, una fuerte energía atómica que se genera en nuestro cuerpo es el sistema glandular, porque las glándulas son las que controlan las hormonas y todo el sistema endocrino del cuerpo, ¿sí? Que hace que el cuerpo tenga vida y tenga sentido, digamos, en cierta forma. Entonces son los centros más importantes que generados en materia, que cuando la energía se densifica aparecen las glándulas, ¿no? Entonces, estos centros no solamente están dentro de nuestro cuerpo, sino también están en la Tierra, están en los continentes, en los países, porque son, por ejemplo, montañas, lagos, centros de energía muy importantes que generan un órgano, ¿sí? Que en nuestro cuerpo puede ser el corazón y en la Tierra puede ser, por ejemplo, Irlanda, ¿sí? Sí. Para que lo podamos ver de esta manera hacia lo grande. Entonces, Irlanda o las Islas Británicas es lo que representa una parte del corazón del planeta. No tiene que ver en cierta forma con la cultura, la religión o las ideologías de la Tierra, ¿no? Sino que tiene que ver con el planeta en sí. Entonces, si nosotros empezamos a tomar la energía de la Tierra y la energía del universo, la forma de poder obtener la energía del universo y la forma de poder obtener la energía de la Tierra es a través de lo que comemos, ¿sí? Es decir, el Sol y las estrellas y la Luna traen su luz, y su luz es captada por las plantas en la fotosíntesis, que generan un fruto a partir de los nutrientes de la Tierra, que para nosotros es una herramienta fundamental de tener el cielo y la tierra en nuestro interior, ¿sí? Entonces, cuando consumimos el fruto de una planta, el fruto de la semilla de una planta, lo que estamos haciendo es consumir directamente la información divina de la tierra y del sol, del universo, ¿sí? Por eso mismo, trabajar sobre nuestros chakras a través de la alimentación, ¿sí? Regulando mejor nuestra alimentación, consumiendo verduras de diferentes colores para tener diferentes tipos de información, ¿sí? Diferentes tipos de semillas, diferentes tipos de legumbres y demás. Lo que estamos haciendo es revitalizar nuestro cuerpo, nuestra sangre, con la información del universo. Pero solo se activa
si está en conciencia. Es decir, no tiene sentido lo que comemos, por más que sea lo más lumínico posible, si nosotros como humanos no le ponemos la neurona, ¿no? Claro. Que nosotros los humanos somos como las neuronas del planeta, podríamos interpretar. ¿Por qué? Porque somos los que ponemos conciencia o pensamiento en este mundo, ¿sí? Entonces, si vemos al mundo como un ser vivo, nosotros somos su pensamiento, sus neuronas. Por lo tanto, si nosotros le ponemos la conciencia a eso que comemos, entonces empezamos a entrar en un proceso de activación total de nuestro potencial. Es decir, podemos empezar a hacer lo que queramos siempre y cuando esté alineado con la conciencia y el bienestar común, ¿no? Bien. Podemos ser creadores, podemos transformar todo lo que queramos a nuestro alrededor, podemos activar todos nuestros potenciales, que son lo que podríamos decir nuestro hobby, modificar todo lo que tenemos a nuestro alrededor e interior. Bien. Ser creadores. Matías, ¿no? Vos recién hablabas de la energía, ¿no? Que somos energía pura. ¿Qué pasa con esa energía que somos cuando se nos va la ropa? Digo, cuando el cuerpo muere, ¿no? ¿Qué pasa con esa energía? Esa energía sigue estando, sigue existiendo. Lo que no existe es el condicionamiento de la materia. Es decir, nosotros, yo por ejemplo Matías, cuando me muera, voy a dejar de ser Matías, porque Matías es el cuerpo. Es la personalidad que yo elegí para vivir en este cuerpo. Es lo que el universo moldeó para que yo sea hoy y pueda hacer lo que hago. Pero cuando yo me muera, mi envase, por decirlo así, mi cuerpo, que fue el vehículo que permitió que yo pudiera traer esta luz, esta información, dejo de ser yo. Pero no significa que me olvido de quién soy, ¿no? Sino que soy más completo, ¿no? Porque me integro a la energía de todo lo que hay a mi alrededor. Con un aprendizaje más, con otra vida. Claro, en el principio, obviamente, apenas uno muere, obviamente sigue teniendo el mismo pensamiento, incluso la misma forma, que cuando uno estaba vivo, por una cuestión de irse desapegando de a poco, ¿no? Energéticamente de lo que fue el cuerpo que habitaste. Y con el tiempo esa forma se va modificando, la personalidad se va transformando, se vuelve más íntegro, más holístico y conectado, y de repente ya puede estar sintiendo absolutamente todo, pasa a ser parte de la energía universal otra vez, y luego, debido a su experiencia y su aprendizaje, puede decidir volver a experimentar, que es lo que sería volver a nacer. Volver a nacer es simplemente hablar de nuestras vidas como la ciencia habla de la energía. La energía nunca se termina, siempre se transforma. Es una clave científica. Si siempre se transforma la energía, todo lo que hacemos en nuestra vida va a pasar a otra vida, y a otra vida, y a otra vida. Pero si lo hacemos bien en esta vida, si lo hacemos bien, me refiero a, no hay un manual de hacer las cosas bien. Si lo hacemos bien, significa hacer lo que hagamos con conciencia, ¿sí? Si lo hacemos así, entonces los aprendizajes siempre van a ser cada vez más sutiles, menos dolorosos, porque hay menos trabas para aprender, menos conflictos para aprender, y de esa forma empezamos a iluminar todo el planeta, a iluminar todo el proceso, pero reconociéndonos a nosotros como parte de esa energía que se transforma constantemente, ¿no? Eso es lo que llaman reencarnación. Sí, así es. Matías, mirá, bueno, y a nuestros oyentes también le digo, todo lo que derivó nuestro primer planteo, ¿no? El universo tiene un propósito, un para qué estamos en esta vida, todo en lo que derivamos, que era mi primer punto. Y seguramente ese primer punto podemos debatirlo más, pero vamos a seguir con el segundo punto que me había anotado acá, es si la religión es buena o mala para la humanidad. Yo no creo que haya cosas malas para la humanidad. La religión, en cierta forma, es una herramienta, ni mala ni buena, sino una herramienta para las personas que necesitan no olvidar cómo hacer las cosas, ¿no? A ver, para explicarlo de otra forma, la religión es una herramienta que nos ayuda a no olvidar, ¿sí? A no olvidar el propósito por el que estamos acá. Pero es solo una herramienta y hay muchísimas herramientas. Es decir, que cada religión lo único que hace es poner su perspectiva de una verdad, ¿sí? De una única verdad. Y que no hay ninguna religión que tenga la absoluta verdad, porque solo son herramientas para construir algo en conjunto, ¿sí?
Estamos construyendo una casa que es este planeta y las religiones fueron o son, como le queramos decir, herramientas para poder construir cimientos y propósitos, ¿sí? No son malas, no hay nada malo en el planeta, el problema es el uso que le damos. Claro, ¿sí? Cuando vos decís que no hay nada malo para la humanidad, te referís a las cosas naturales del universo, ¿no? Porque, por ejemplo, las guerras son malas. Bueno, podríamos interpretarlo, sí, desde el punto de vista humano es malo, claro, porque el humano interpreta las cosas en mal o bien, pero desde el punto de vista universal, una guerra, si uno se va muy muy lejos del planeta, una guerra en este planeta se vive de la misma forma que nosotros podemos vivir un resfriado, ¿sí? O sea, en nuestro cuerpo un resfriado, imagínense, tienen fiebre, les sube 40 grados la fiebre, están con mocos, catarro, se sienten mal, están descompuestos del estómago, todo eso en su cuerpo es una guerra también, ¿no? Pero es una guerra de sus hormonas, de sus glóbulos blancos, sus glóbulos rojos, los virus y demás, que lo que hacen es tratar de regular el cuerpo para crecer, para transformarse. La guerra no es el problema es lo que genera la guerra, en cierta forma, ¿sí? La guerra es como una descarga de energía de algo que se acumuló, ¿sí? Por eso, para poder entender, si lo que queremos es decir hay cosas malas o buenas, lo que tenemos que hacer en realidad es ir al origen de esas cosas buenas y malas, claro. ¿Sí? Porque es una creación también universal, no es humana, nosotros somos del universo también, entonces en el universo todo existe por un propósito. La guerra no es necesaria, no significa que sea mala, sino que no es necesaria en el universo, ¿no? Es como una enfermedad, no es necesaria. Si tenemos conciencia de lo que hacemos en nuestro día a día, no se llega ni a la enfermedad ni a la guerra. Claro, pero como no somos conscientes, se llega a la enfermedad y a la guerra. Que no es malo, es solo un resultado de una acumulación de un proceso. Claro, y ahí está la responsabilidad o el hacerse cargo de los seres humanos, ¿no? Exacto, o sea, el hacernos cargo de nuestros propios actos. Por ejemplo, en Argentina, no yéndonos tan lejos, porque a veces uno suele irse al Medio Oriente cuando habla de guerra, pero acá tenemos una guerra interna muy importante también, ¿sí? Que es nuestra propia guerra, digamos. Solemos criticar hacia afuera quién tiene la culpa de que esto haya pasado. Y en realidad la culpa no es de nadie, porque es un proceso, un resultado que todos hemos ido creando, ¿sí? A nivel de conflicto social. Nos cuesta hacernos cargo a los argentinos. Que nos cuesta hacernos cargo. Sí, no a los argentinos, a la humanidad, en realidad, porque a todos, nada más que, bueno, el argentino tiene una habilidad de hacer que los problemas parezcan un libro de ciencia ficción. Después vamos a la Argentina, Matías. ¿Qué? Después vamos a la Argentina, que quiere un punto especial. Mundialmente los conflictos, las cuestiones negativas, todo lo que estamos viviendo es un resultado de nuestra propia incapacidad, ¿no? De poder ver que nosotros creamos toda esa realidad también. Entonces, el día en que dejemos de verla como malo o bueno, sino empecemos a verla como un resultado de un proceso que no logramos comprender. Bien. Cuando empecemos a comprender y a transformar desde adentro, ya no va a haber necesidad de ese proceso, ¿no? Igual que la religión. O sea, por ejemplo, estamos entrando en una etapa de libertad, de soltar los lazos, de liberarnos de los vínculos, ¿sí? De empezar a sentirnos unidos al todo desde la plena libertad del ser, ¿sí? Bueno, entonces religión, que significa religar, es decir, atar, en cierta forma, o sea, unir cosas, ¿no? Atar una cosa con la otra. Entonces no nos sirve mucho en este nuevo periodo de la humanidad, pero sí antes, porque antes estábamos más perdidos que ahora. Estábamos tan perdidos que si alguien no nos ataba de las patas para decirnos por dónde ir, nos perdíamos más, ¿sí? Entonces la religión no fue mala, era necesaria en el tiempo justo, ¿no? Matías, sabemos que estuviste en el Vaticano, que te ha recibido el Papa,
que has estado, bueno, con gente muy religiosa, muy creyente, incluso que has utilizado los propios patios ahí del Vaticano para bueno, para hacer meditación, para estar con tu trabajo. Sí. Y sobre todo, bueno, decirte que nos cuentes esa experiencia, y sobre todo desde el punto de vista que viste que casi siempre desde quienes representan la religión católica, siempre han sido bastante reticentes con este tipo de propuestas espirituales. Sí. ¿Cuál fue la respuesta, digo, del Papa, de la gente que acompaña al Papa ante tu actividad? Yo creo que lo bueno que está pasando hoy en el Vaticano es que el Papa repite una y otra vez, hay que volver a las bases, ¿sí? Hay que volver a las bases, al origen. Y creo que eso es una herramienta fundamental, una clave fundamental por la cual en el Vaticano se nos ha recibido incluso con agradecimiento por lo que fuimos a hacer, por más que era más pagano que cualquier cosa, ¿no? Porque nuestro encuentro era bastante pagano para ser cristiano, claro, sí. ¿No? Pero sin embargo fue recibido con mucho, o sea, como con mucho interés y con los brazos abiertos, que fue la primera, podríamos decir, catedral del Vaticano que nos, bueno, la Basílica de San Pedro, que nos abrió las puertas a lo que estábamos haciendo antes que cualquier otra catedral de España e Italia. Mira. Entonces, incluso muchas de España e Italia ni siquiera nos dejaron sentarnos en la puerta, y el Vaticano nos dejó entrar. Entonces, ¿cuál es la clave? Para mí, que Francisco está hablando mucho de volver a las bases. Y si vamos a las bases del cristianismo, algo que mucha gente se olvida, el cristianismo fue el paganismo más grande de la historia. El paganismo. ¿Sí? El paganismo más grande de la historia, unificando creencias de todos los pueblos paganos del Medio Oriente, los unió y creó la religión católica, guiados por un profeta, ¿no? O sea, Jesús, pero en cierta forma, si volvemos a las bases del cristianismo, el cristianismo surgió también haciendo exactamente cosas muy similares a las que estamos haciendo nosotros. Ir a las plazas, hablar de un cambio, pero incluso en esa época fueron bastante rudos, ¿no? Quemaron bibliotecas, hicieron conflictos, guerra, además, eran vistos incluso como unos revolucionarios bastante crueles y duros en ese momento. O sea que hace 2000 años los ojos de cualquier religión veían a los mismos cristianos como hoy los cristianos ven a todas las religiones, o a todos los que estamos fuera de la religión, ¿no? Por eso yo creo que volver a las bases es importante para hacerles recordar al cristianismo, hacerles recordar al Vaticano y a todas las personas que son católicas, de que el origen del catolicismo fue exactamente igual. Nadie los podía ni ver, incluso eran rechazados en cualquier templo. Y ahora, si realmente no quieren repetir la historia, lo que tienen que hacer es abrir las puertas de sus templos también porque si todos somos hijos de la divinidad, entonces todos compartimos básicamente lo mismo, que es el mismo objetivo, ¿no? Claro. Entonces, lo único que se modifican son las formas, que eso es normal. Las formas, podemos ser muy buenos amigos y ser muy, muy diferentes. Seguro. Entonces, creo que por eso mismo fue que nos abrieron tanto las puertas en el Vaticano esta vez. Matías, el tercer punto es la relación entre la ciencia y la espiritualidad. Sí, la ciencia es muy joven, diría yo, en relación a la espiritualidad. La ciencia de nuestro tiempo, porque hubo ciencias de otro tiempo que eran bastante conectadas, por el hecho de que en realidad ciencia y espiritualidad vienen de la misma raíz, son exactamente lo mismo. El problema que hemos tenido nosotros con la ciencia actual y la religión actual, la espiritualidad actual, es que se han puesto en guerra desde hace unos cuantos siglos. La ciencia y la espiritualidad siempre estuvieron de la mano, siempre estuvieron conectadas, pero como el cristianismo, otra vez, volvemos ahí a hace unos cuantos siglos atrás, el cristianismo empezó a perseguir a todos los que hablaban en contra, o decían cosas diferentes siquiera, ni siquiera en contra, porque había muchos cristianos que eran alquimistas o científicos y que también fueron crucificados o ajusticiados, ¿no?, con la muerte por simplemente pensar diferente o querer dar una visión diferente al mundo. Se empezó una guerra entre la ciencia y la religión, porque la religión empezó la guerra contra la ciencia, ¿no? Entonces, de repente se separaron,
pero se separaron y hoy la ciencia intenta a toda costa vislumbrar que no existe una divinidad y que todo es una constitución materia. Sí, materia o energía o lo que sea, pero que no hay espíritu, ¿no? Y se ha puesto muy en contra de todo lo que es la fe, pero en realidad la ciencia está basada en la fe, ¿no? En la fe por descubrirse, por transformarse, y siempre fue lo mismo, o sea, la unión de la ciencia y la religión es la alquimia, ¿no? Y creo que en algún momento volveremos a la alquimia porque ahora la ciencia está uniendo mucho a la espiritualidad. Pero bueno, todavía tenemos unos cuantos siglos que sanar de dolor por la persecución de la religión a la ciencia. Seguro, sí. Matías, estos fueron los 3 puntos que tenía, que suponía, no sin equivocarme, creo, con muchas derivaciones muy interesantes, estos 3 puntos que charlamos con vos. Sí. Pero, y quería dejar para lo último tu visión sobre nuestro país, sobre la Argentina, con una carga bastante importante que tenemos con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestras divisiones, con nuestros enfrentamientos, sí, y con un periodo bastante peculiar que estamos viviendo hoy por hoy. Bueno, hay muchos matices para hablar de esto. Yo, para resumir en cierta forma, Argentina es un país, en realidad más que país me gustaría decir una región del planeta, donde se espera resurja un nuevo sistema, una nueva humanidad, ¿no? Lo cual no significa que seamos solamente los argentinos los que tengamos que reconstruirla, ¿no? Porque realmente este país no fue fundada para los argentinos, sino que fue fundada para el mundo. Fue fundada como una república para los libres del mundo, ¿sí? Eso mismo dice nuestro himno, no sé si nos olvidamos en algún momento. Sí. Entonces, yo creo que el nacionalismo que se creó en este país no era el objetivo inicial de este país. Yo veo a la Argentina como una madre de pie, ¿sí? La forma de nuestro país es una mujer embarazada, de pie, que mira hacia adelante, pero su cabeza es Bolivia, no es Argentina, ¿no? Entonces, ya de por sí tenemos la cabeza cortada, entonces no tenemos mucha conciencia. Por lo tanto, en cierta forma, Argentina para mí es una madre, pero una madre de una nueva humanidad, que abre los brazos a una humanidad nueva, pero no puede realmente criar a sus hijos hasta el momento en que suelte la idea que tiene sobre sus hijos, ¿no? Yo creo que también, incluso en la política, se refleja el hecho de una madre que intenta decirle a sus hijos qué hacer todo el tiempo, como una madre que dice, están bajo mi techo y yo tengo que decidir por ustedes porque ustedes no saben todavía qué elegir, ¿no? Entonces, como no sabemos tomar decisiones como hijos, como pueblo, entonces esa gran madre argentina, en cierta forma, todavía nos controla. Pero es solamente un reflejo de la tierra, no es culpa de nadie está mal, sino que realmente esta tierra es la gestadora de una nueva humanidad, pero primero tiene que sanar los conflictos de una madre, ¿no? Los conflictos de esa madre proteccionista, podríamos decirle. Y cabe mencionar que nosotros, o sea, yo por ejemplo, yo no me considero muy nacionalista que digamos, yo me considero de la tierra, no de Argentina, y elegí nacer en Argentina porque el proyecto me quedaba cerca. Eso lo digo así como para relajar un poco el hecho de que mucha gente me dice, ¿por qué hablas tanto de Argentina? Porque sos argentino. Y le digo, no hablo porque soy argentino, sino porque elegí nacer en Argentina porque sabía que iba a pasar algo importante ahí. Entonces, estamos ahora mismo en una bisagra de cambio en Argentina, en una sanación histórica importante y que se tiene que dar. Es como una enfermedad lo que estamos viviendo. La enfermedad es necesaria en un cuerpo para que el cuerpo se dé cuenta de que tiene que evolucionar. La fiebre nos ayuda a crecer y ahora mismo estamos con mucha fiebre. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, yo invito a que no pongamos parches, digamos, a la historia. Como, bueno, vamos a tratar de seguir un poquito más, porque nos vamos a dar cuenta de que siempre repetimos el mismo ciclo, ¿no? Estamos ahora en el mismo punto que hace
unos tantos años atrás, y hace tantos años atrás estamos repitiendo el ciclo de otros tantos años atrás. Estamos repitiendo siempre lo mismo, incluso las mismas caras se ven todo el tiempo. Y eso tiene que ver porque el pueblo no cambió, porque el pueblo todavía sigue viviendo en el proteccionismo de un país que es maternalista, ¿no? Más allá de la política me estoy refiriendo a la tierra misma. No, porque se puede interpretar que tenemos una presidenta mujer, ¿no? Es Sí, país, estoy hablando, bueno, la presidencia puede ser un reflejo de lo que estoy hablando, es la tierra, pero yo voy más allá de la política, ¿no? Si no, tiene que ver con algo más de la tierra. Por eso, un replanteo desde nosotros como pueblo, como hijos, ¿sí? Podría ayudarnos también a entender que esta tierra no es para los argentinos, es para el mundo, y que nosotros como argentinos somos del mundo, todos descendemos de otro lugar, no somos de acá. Entonces, ese es el propósito de esta tierra. Claro. Matías, ¿cuántos años tenés? 27. 27 años. Y todo lo que me dijiste hasta acá, ¿dónde lo aprendiste? ¿Venías con ese aprendizaje? ¿Lo aprendiste ahora? ¿Lo leíste? ¿Lo recibiste de tus guías? Mira, siempre la información se va modificando cuando uno crece, ¿no? Uno va mejorando la forma de entender las cosas, pero toda esta información obviamente la obtengo de la tierra misma, no de leer ni estudiar, sino de mi conexión desde niño, de mis recuerdos de la adolescencia sobre el pasado y sobre algunas claves del futuro, y no porque sea vidente, porque no soy vidente, sino que simplemente tengo esa conexión, y por el simplemente escuchar lo que la tierra nos dice, escuchar a las piedras, a las plantas, a los países como si fueran personas, es prestar atención más allá de los periódicos, de lo que se ve, de lo que se puede estudiar. De ahí es donde viene la información que necesitamos en este tiempo. Bien. Matías, querido, me quedó un tema muy importante, por lo menos para mí, pero creo que no va a faltar oportunidad de volver a conversar contigo, y tiene que ver con este proyecto de la llave, ¿no? De abrir la llave, y de lo que tiene que ver con este mapa en el mundo, y de lo que vos de alguna manera reflejaste cuando hablabas de Irlanda, a qué parte del cuerpo. Sí. Así que me gustaría que me lo resumas. Apelo a tu poder de síntesis, sí, para lo que va a ser este proyecto y nuestra próxima charla, porque vamos a hablar de eso, pero más adelante. Sí, bueno, nosotros acá desde la Fundación ya estamos organizando bastantes proyectos en relación a esto, que me gustaría que se empiecen a aplicar más hacia lo social, pero en relación hablando de la llave, algo que a mí me toca personalmente hacer y compartir, que yo digo una llave o 4 llaves para abrir al mundo, ¿no? Y en realidad me estoy refiriendo a esa llave como nuestra glándula hipófisis. Nuestra glándula hipófisis está en el centro del cerebro, es la que controla todo el sistema hormonal y por lo tanto la vida de nuestro cuerpo, pero también es el centro energético que nos conecta con el espíritu, lo que algunos llaman chakra corona. Entonces, cuando fuimos al Vaticano, también socialmente tratamos de, en conciencia, girar la llave que abra la puerta del espíritu a la tierra. Entonces en nuestro cuerpo esa llave es la hipófisis, que tratamos de girarla en cierta forma para que el espíritu pueda descender a nuestro cuerpo, no para que nosotros vayamos al espíritu, sino para que el espíritu pueda venir y vivir más plenamente aquí en la tierra. Entonces estuve trabajando con algunas relaciones de cómo la tierra, el cuerpo, el espíritu se relacionan con nosotros y cómo activar esa llave que abre la puerta a través de frecuencias que son simplemente vocales, pronunciar vocales. Entonces, para el que quiera saber un poquito más de esto, que lo voy a resumir, vamos a hacer una charla gratuita en la Fundación Narsayan, en Verano Tuerto, el día sábado 6 de septiembre. Hay cupos limitados porque el espacio es pequeño, sí, unas 100 personas entran y ya hay 80 inscriptos, así que vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, hay que pero es una charla gratuita que se hace siempre acá. Vamos a apurarnos porque si no nos quedamos sin lugar. Sí. Matías, querido, muchas gracias por tu tiempo. No va a faltar oportunidad, insisto, de que desarrollemos este tema de la llave. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Chao. Bien, estábamos hablando con Matías Di Stefano. Por supuesto, cada uno tiene su postura, su visión.
pero a nosotros nos ha parecido sumamente saludable incorporar a todas las informaciones, a todas las noticias que nosotros promovemos desde la mañana de todos, esta otra mirada, como les